Vale, tenemos audio. Entonces, voy a hacer de aquí, por ejemplo, el primero que es f de x. Voy a hacer yo una serie fácil, luego ya os doy para que hagáis vosotros. Esto es muy importante, por tanto, vamos a dedicar hoy y mañana a hacer ejercicios de estos y así practicáis también derivadas. Vale, entonces os recuerdo. Aquí lo que me podían pedir es estudiar la monotonía de esta función, calcular máximos y mínimos. Al final es dónde decrece máximos y mínimos. Punto. ¿Vale? Entonces, la forma de operar siempre es la misma. Empezamos calculando los máximos y los mínimos. ¿Vale? Y eso siempre, siempre, siempre es primera derivada igual a 0. Siempre. ¿Vale? Siempre. Por tanto, yo hago aquí la primera derivada y la dejo ahí. Esa sería la vamos a utilizar varias veces, por tanto yo la recuadraría para no equivocarme además con la función. ¿Vale? Entonces, esa sería la primera derivada de ese polinomio. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues para calcular máximos y mínimos la igualo a 0. Y lo resuelvo. En este caso, una ecuación de segundo grado. ¿Vale? Podríamos simplificarla, pero bueno. Simplificarla por 3. Vale. Entonces me queda. Sería aquí 436, 108 entre 6. Que es lo mismo, 12 más menos la raíz de... No tiene por qué ser exacto, pero bueno, en este caso da. ¿Vale? Y serían 18 sextos, que es 3, y 6 sextos, que es 1. ¿Vale? Me paro aquí y vemos un poquito lo que queréis y lo analizamos, lo que me está diciendo esto. ¿Vale? En estos valores de x3 y x1 habrá un máximo y un mínimo. Pero recordad, y muy importante, lo pongo en rojo, cuidado, el máximo y mínimo son puntos. Es decir, tienen x e y. Esto solo me da la x. Para calcular la y, antes de seguir, me voy a la función principal. Es decir, para x igual a 1, ¿cuál es su y? Pues sustituyo por 1 en la función principal. 1 al cubo, menos 6 por 1 cuadrado, más 9. Es decir, 1 menos 6 más 9. Lo cual serían 4. Quiere decir que en el 1, 4 habrá un máximo o un mínimo. Y también sustituyo por el 3, por supuesto. F de 3 sería 3 a la 3 menos 6 por 3 a la 2 más 9 por 3. Es decir, 27 menos 54 más 27. En este caso, 0. Bueno, podría dar 0, podría no. En este caso da 0. ¿Vale? Si no me he equivocado. Por tanto, en el 3, 0 también habrá un máximo o un mínimo. Eso ya sí que son los puntos máximo o mínimo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, conviene tenerlos apartados para cuando me pregunten el punto máximo o mínimo les dé el 1, 4. No solo diga el 1. X igual a 1 no es un punto máximo. Es la coordenada X del máximo. Pero necesito calcular también la coordenada Y. Y siempre que quiera calcular la Y, o sea, siempre que tenga un punto XY
y quiera calcular el valor de i, me voy a ir a la función principal, siempre para máximos, para mínimos, para todo, puntos de inflexión, para cualquier punto, siempre la i la calculo con la función principal. ¿Vale? Y cuidado en el examen, que es fácil equivocarse y sustituir en la derivada, y entonces te saldrá 0. ¿Vale? En este caso, en el segundo, habrías acertado, en el primero no. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? ¿Qué hacemos ahora? Sé que en el 1 y en el 3 pasa algo, pero la derivada no es capaz de decirme qué pasa, porque tanto el máximo como el mínimo, la tangente es horizontal, por tanto no las diferencio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver el signo alrededor, ¿vale? Recordad que si yo tengo un máximo aquí, ¿qué va a pasar? Que por la izquierda la función sube y por la derecha la función baja. Es decir, por la izquierda, recordad, la derivada es positiva y por la derecha la derivada es negativa. ¿Vale? Siempre en un máximo subo por la izquierda, bajo por la derecha. Y en un mínimo al revés. Si estoy en un mínimo, la función baja por la izquierda y sube por la derecha. Eso. Podría ser siguiendo ser mayor que 0, por la derecha, ¿no? ¿Cómo? Perdona. O sea, que no tiene por qué ser negativo. ¿Aquí? Sí. No, porque entonces ya no será máximo, porque si sigues subiendo ya pasas este valor. O sea, tiene que ser menor que el número de el punto, pero sí que podría estar positivo, ¿no? Claro, no, pero ojo, vale. Esto no es la función, es la derivada. O sea, no estoy diciendo que el valor de la y esté por debajo, sino que la derivada en ese punto, efectivamente, como tú dices. Claro, tú puedes tener en la i 5 y de repente en la i menos 8 tener un máximo, claro, pero la derivada es la que va a dar el signo. ¿Vale? Cuidado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Haremos un estudio donde pondremos aquí dos cosas. Una, las x, los valores de x. Uno, x del máximo o mínimo. Y dos, las asíntotas verticales, que en este caso no las hay. ¿Por qué incluyo aquí las asíntotas verticales? Porque me pueden hacer faenas. No a la hora de calcular máximos y mínimos, pero sí a la hora de calcular crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Por tanto, aquí pondría el 1 y aquí pondría el 3. No hay asíntotas verticales, pues no las pongo. Pero cuidado con las verticales, que hay que tenerlas aquí en cuenta, ¿vale? No lo ponen los libros, pero la experiencia dice que es así. ¿De acuerdo? ¿Vale hasta ahí? ¿Y qué es lo que voy a ver? ¿Cómo es la derivada alrededor del 1? ¿Qué quiere decir alrededor? Esto no es como una asíntota que tenga que ser en el 0,9. No, yo puedo coger un valor más pequeño que 1, por ejemplo, el 0. Hombre, no me voy a ir al menos 10, pero el 0. Entre 1 y 3, por ejemplo, el 2. Y mayor que 3, por ejemplo, el 4. Aquí no hay que coger valores como pasaba con las asíntotas súper pegados. ¿Vale? Ahora vuelvo. Un momentito que voy a cogerme de aquí la derivada. Voy a cogerme esta derivada. La retoco. Sí, perdón. Espera que la copio porque tardo más en copiarla que en hacer la movida. Mi derivada al final me ha quedado 3x cuadrado menos 12x más 9. Vale, 3x cuadrado. Joder. 3x cuadrado menos 12x más 9. Esta es mi derivada, ¿de acuerdo? Pero voy a ver su signo alrededor de donde vale 0, porque recordad, en estos puntos de aquí, en el 1 y en el 3, la derivada es 0. Porque es el máximo o el mínimo. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Entonces, veo el 0. Solo me interesa el signo de la derivada y no el valor. Me interesa si es positivo sube, si es negativo baja. Sustituyo aquí, me queda 0, menos 0, más 9. Esto me da 9, que es mayor que 0. Por tanto, por debajo del 1, mi función sube, porque la derivada es positiva. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si ahora ya sustituyo en el 2,
serían 12 menos 24 más 9. Esto me quedaría menos 3. ¿Vale? Por tanto, es negativa. Es decir, entre el 1 y el 3, mi función baja. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? Y ahora en el 4. Repito que solo me interesa el signo, ¿eh? Serían 4 por 4, 16, 48, menos 48 más 9, vuelve a ser positivo, vuelve a subir. ¿Y será así siempre? No tiene por qué. Porque hay a veces que la función me hace así y en torno a este punto baja y baja. Por tanto, hay que hacer los dos. ¿Vale? No vale decir, como este sube, este baja. Será muchas veces así, pero no tiene por qué ser así siempre. Y sobre todo si entre medias tengo alguna asíntota de estas que me esté matando. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Pues aquí ya está. Ya solo tengo que sacar la información. Ya está hecho el cálculo. ¿Vale? No, pues el mínimo sería 3 ahí, o sea, baja hasta 3 o hasta 4. No, todo sería en torno al 3. ¿Vale? O sea, aquí lo que tendría es que en el 3, que hemos dicho que daba, en el 3, 0, fijaos, habría un mínimo y en el 1, 4, habría un máximo. Eso es lo que estaríamos viendo. Aparte de que ahora esto sería máximos o mínimos. ¿Y cómo sería la monotonía? La monotonía será la siguiente. Crece ¿desde dónde? Desde menos infinito hasta el 1 abierto. El 1 no lo incluyo. ¿Por qué? Porque el 1 es un máximo. Y en el máximo ni crece ni decrece. ¿Vale? Unión desde el 3 al más infinito. Y luego decrece entre el 1 y el 3. Esa es toda la información que sacamos de ahí. Voy a representarla para que lo veáis. Cojo un momento GeoGebra, lo represento. Y así lo tenéis. Esta es x cubo menos 6x cuadrado más 9x. X cubo menos 6x cuadrado más 9x. A ver, GeoGebra. Bueno, sé que lo voy a representar. X cubo. Bueno, ahora estamos. Ah, no. Joder, qué pesado. Aquí. ¿No? Anda, derecha. ¿Será porque no me deja GeoGebra Classic? Vamos. Ahora es x cubo menos 6x cuadrado más 9x. X cubo menos 6x cuadrado, x cubo menos 6x cuadrado más 9x. Más, joder, me voy a borrar. Más 9x. Vale, ahí está. Lo pongo un momentito. Vale. Exportar imagen. Vale. A ver, traigo la imagen para que veáis la función, para ver si cumple con lo que hemos dicho. Ahí la tenéis. ¿Vale? Entonces, efectivamente. Primero, ¿qué me está diciendo? Que en el 1, 4 tengo un máximo. Efectivamente, tengo un máximo.
y que luego en el 3,0 tengo un mínimo, efectivamente. ¿Qué me dice luego? Que desde menos infinito, es por aquí, desde menos infinito hasta el 1 crece y del 3 al infinito crece. Perfecto. Y que luego entre menos 1 y 3 la función decrece, porque leemos de izquierda a derecha, efectivamente. Todo eso concuerda con lo que acabamos de ver. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, la derivada nos dice lo que hay. Venga, vais a hacerlo. Os voy a dejar a que hagáis uno vosotros. Espera, que se me ha pirado esto. A Parlit. Vale. A ver, por ejemplo. Venga, 4x al cubo menos x cuadrado. Vale. Para que calculéis vosotros también máximo, mínimo y toda esta pesca de 4. ¿Vale? A ver cómo calculáis ahí. Máximos y mínimos. Vale, luego vamos a hacer ya de estas. Guay. Está para entrenar.
Venga, con la derivada. Sí. Para que no sigáis. 12x cuadrado menos 12x. ¿Vale? Esa es la derivada. Y para buscar máximos y mínimos, la derivada igual a 0. Por tanto, x es igual a 0 y x es igual a 1. Esos son los que os tienen que salir. De momento, x. Si hago f de 0, sustituyo aquí, lo voy a hacer de hecho aquí. Si hago f de 0, me queda 0. Y si hago f de 1, me queda 4 menos 6 menos 2. Por tanto, esto será, los valores serán 0, 0 y 1 menos 2. Aquí estarán los posibles máximos y mínimos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Son los valores. Yo lo que pasa que en la recta voy a estudiar el 0 y el 1, que ya los dejo ahí, ¿vale? No hay asíntotas verticales, no las pongo. ¿De acuerdo? ¿Entiendes hasta ahí? A ver, os reparto, mientras seguís haciendo eso, os reparto en cestas así ya. Ganamos 10. Independientemente siempre aunque la media no dé, pues bueno. Ya estoy de clase, el 24 el examen de la tercera, ¿vale? Y 28 recuperación. Y si has aprobado solo una, tienes que hacer todo el curso y si no, tienes que hacer la que tenga suspensa. Vale. Entonces, en este caso, fijaos, lo que hago es, hago f' de menos 1, solo me interesa el signo, menos 4, menos 6, negativo. Por tanto, aquí, hasta el 0, baja. ¿De acuerdo? f' de 0,5 sería 4 por 0,5 al cubo menos 6 por 0,5 al cuadrado. ¿Vale? Aquí, si tenéis alguna duda... Hay que hacerle la derivada. Joder, gracias, Jaime. Muchas gracias. Efectivamente, toda la razón tienes. Cuidado con eso que estás diciendo al sustituir, por no recuadrármela. Yo siempre me recuadro la derivada. f' de menos 1 sería, gracias, 12. Y fíjate si cambia, justo lo contrario. Mayor que 0 por debajo, f' de 0,5 sería... En este caso sería negativa. Bueno, la 6 si quieres. Da 12 por 0,25 más, menos, perdón. 12 por 0,5, esto da 1,5 si no me equivoco. Bueno, menor que 0, menos. A ver, ¿qué he hecho yo?
12 por 0,25, 3. Voy a hacerlo porque no sé por qué. Bueno, sí, las cosas que son ya. Serían 3 menos 6. Menos 3. ¿Vale? Negativo. Baja, ya digo que suele ser así, pero no os acostumbréis. Y luego el f segunda de 2, que sería 12 por 2 a la 2 menos 12 por 2. Es decir, 48 menos 24 mayor de 0, sube. Por tanto, ¿qué información saco de aquí? Primero, que tengo un máximo en el 0, 0. Que tengo un mínimo en el 1, menos 2. Y luego, que crece de menos infinito a 0 sin incluir unión 1 a más infinito. Y que decrece entre 0 y 1. ¿Vale? Esto es lo que sacaremos de ahí. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Entendido? ¿Sí? Vamos a darle. Vamos a hacer otra. Voy a hacer yo una, un poco así más, un poquito ya más así, ¿vale? Pero está entendido el caso. Y siempre es así. Primera derivada igual a 0, máximo, mínimo, estudio alrededor. Ahora vamos a ver qué es lo que va a cambiar ahora. La función que te dé. Ahora te voy a dar una racional. Bueno, pues ya está. Pero no va a cambiar la metodología. Es lo mismo en el punto y alrededor. Se acabó. Siempre es igual. La historia va a estar en qué función me estás dando. Ya está. ¿Vale? Esa es la movida. Como de infinito partido por infinito. Siempre divido por x de mayor grado. Depende de qué función me des, será más o menos complicado. ¿Vale? Lo que es. Y hago yo ahora uno. Un poquito más de sustancia. ¿Qué no te cuadra, Elena? ¿Qué no te cuadra? El más 12. ¿Aquí? Sí. Claro, porque, ojo, a ver si te pasa lo que a mí, que me lo ha dicho Jaime. Sustituye en la derivada. Entonces, si estoy aquí por menos 1, este menos al cuadrado se queda como 1. Pero aquí, menos 12 por menos 1 es más 12. ¿Vale? Todas esas cosas preguntándolas. Venga. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a hacer yo ahora uno. Aquí está. Venga. Voy a hacer yo esta. Esto ya es más fuego real. Me dan esto. Ya cambiamos de tercio. Ya no es un polinomio. Ahora es una función racional. Y ante una función racional, lo primero que voy a hacer es estudiar el dominio. Aunque me pidan que estudie monotonía, máximos y mínimos. Pero las asíntotas verticales me van a afectar. Y en este caso tengo dos asíntotas verticales. Que son más menos 2. Es decir, las voy a dejar ahí hasta el final para cuando haga luego el estudio de la derivada de su signo, pero ahí están. Entonces, aquí hay que tenerlas en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo estos. Hay dos asíntotas verticales, una en el menos 2 y otra en el 2. Y repito, las dejo para luego, cuando haga el estudio de la monotonía. Lo demás, exactamente igual. Derivada. Derivada de una división. Aplico la fórmula. Derivada del de arriba, 0, porque es un número, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. Y partido del de abajo al cuadrado. Y aquí es donde os dije durante todo este tiempo, no os preocupéis por el denominador, no lo operéis, no hace falta. Fijaos que en este caso me quedaría algo así. Esa es mi primera derivada. Me lo voy a remarcar para que no se me olvide. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con esa es con la que voy a jugar todo el rato. Derivada del de arriba, repito, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, partido de todo lo de abajo al cuadrado. Y no opero el denominador. No lo opero. ¿Vale?
¿Qué hago ahora? Buscar máximos y mínimos. Pues cojo esto y lo igualo a 0. Por esto es por lo que os digo que no operéis, porque siempre va a pasar esto. Todo esto de aquí se me va a convertir en un 0. Manu, Dime. la derivada no sería x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Al pasarlo no lo has elevado al cuadrado. X al cuadrado menos 4. Ah, vale, gracias. Aquí, muchas gracias. Eso es. Gracias, David. Ahí estamos. Eso es. ¿Vale? Estaría mal, aunque no afectaría al resultado, pero estaría mal, porque me lo he dejado. Eso es. Muy bien. ¿Vale? Y de aquí luego sería x igual a 0 partido por menos 2, por tanto, x igual a 0. ¿Vale? Y automáticamente sustituyo aquí para saber cuál es la y. Es decir, ¿cuánto vale f de 0? 1 entre 0 al cuadrado menos 4, menos un cuarto. Si alguien quiere, aquí está más o menos bien visto ponerlo así. Ponerlo en decimal. ¿Vale? A la hora de representar, pero aquí en el x igual a 0 menos 0,25 habrá un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Y ojo, repito, cuidado, que tengo en mis asítotas esperando. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Miradlo. Voy mientras...
Vale, entonces, aquí fijaos, lo que voy a hacer es, al loro, y esta es la primera que nos sale, menos 0,20, perdón, 0. Muy bien, pero, ojo, voy a tener en cuenta también el menos 2 y el 2. No porque el menos 2 y el 2 vayan a ser máximos y mínimos, que ni de coña, pero sí porque entre medias pueden pasar diferentes cosas, ¿vale? Si yo cogiese aquí directamente un valor así, bueno, lo primero es que podría coger a lo mejor el menos 2 y estar metiendo la pata. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que sí me voy a fijar es que este viene de máximo y mínimo y este viene de asíntota vertical, ¿vale? Entonces, voy a coger un valor por debajo del menos 2, por ejemplo, el menos 3, entre el menos 2 y el 0, el menos 1, el 1 y el 3. Y lo voy a poner en la primera derivada. En este caso, fijaos que, repito, solo me interesa el signo. Lo digo porque el denominador me facilita mucho las cosas. Aquí el denominador va a ser siempre positivo. Quien va a mandar el signo es lo de arriba, ¿vale? Entonces, fijaos, si aquí pongo un menos 3, me va a quedar positivo. Si pongo un menos 1, me va a quedar positivo. ¿Vale? Perfecto. Si pongo un 1, me va a quedar negativo. Y si pongo un 3, me va a quedar negativo. Vamos a ver ahora cómo hace la función, pero sería eso. Es decir, en el 0 tengo un máximo. En el 0, menos 0,25. Y luego crece de menos infinito hasta el 0 sin incluir y decrece desde el 0 hasta el más infinito. ¿Vale? Lo voy a representar en un momento, no da tiempo en el GeoGebra. 1 partido x cuadrado menos 4. Lo dejo aquí congelado. Mierda, ¿dónde he puesto yo el...? ¿Me dejo por el mando de este? Bueno, a ver. Lo pongo dentro de GeoGebra y os enseño. 1 dividido por x cuadrado menos 4. Y voy a hacer también x igual a 2. X igual a 2. X igual a menos 2. Joder. ¿Vale? Entonces, lo tengo aquí. ¿Verdad? Vale, la función que estamos haciendo es esta. Aquí la tenéis, ¿vale? ¿Veis? ¿Qué sucede? Pues vale, que hemos dicho, tiene un máximo en el 0. Vale, perfecto. Un máximo no es que sea, no es un máximo absoluto, no es el valor más grande, pero un máximo dice que por su izquierda sube, por su derecha baja, es lo que me está diciendo. Aquí, aunque parezca planito, no es planito, ¿eh? Por el gráfico. Entonces me dice que de menos infinito a 0 sube, efectivamente, por aquí sube y por aquí sube. ¿Vale? ¿Por qué estudiamos esto? Porque a lo mejor de repente aquí haría así. Imaginaros. ¿Vale? Entonces, si hiciese esto, ya aquí subiría y aquí bajaría. Que yo no lo estudiaría si no me doy cuenta de que tengo una asíntota. ¿Vale? Luego, hemos dicho por aquí sube, vale. ¿Y qué pasa a partir del 0? Pues que baja y baja. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo la derivada. Todo esto cuando veamos cómo representa una función de este estilo, que lo veréis entera, veremos que todo tiene que concordar. Lo que me digan las asíntotas, la derivada y todo tiene que ser empujar en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso que hemos visto es lo que tenemos, bueno, espera, es lo que tenemos aquí. Un momento, a ver si soy capaz. Joder. Vale. Vale, aquí está. ¿Vale? Es lo que me ha dicho esto. Fijaos, aquí la asíntota lo que hace y es justo lo que me hace aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale?
Bueno, dejamos aquí. No os hagáis hasta que no toque, por favor, porque si no me echarán la peta, pero recoger ya y vamos saliendo. Y cierro, corto las grabaciones.